Grabando. Hola, Leopoldo. No, perdón. Juan Carlos. Qué boludo. Cuando el público interviene es un desastre, ¿no es cierto? No, hay que darle el tiempo de recibir para saber si es error, ironía, broma o todo eso. Hay que estar acostumbrado a eso. Hay que estar acostumbrado. ¿Y por qué Leopoldo? ¿Eh? Entonces hay que explicar a los libreros de Palancés Sí. que están Bueno, con las botellas sí, de sí, vino sí. previendo. Una copa de vino, sí. Pero hay jugo de... Pero jugo de manzana. ¿Por qué Leopoldo? Cerraba primero porque como el sueño de escape era Bélgica. Pensé en el rey de los belgas, como hay alguna inspiración del corazón de las tinieblas también, era La ciudad también, que es ahí un gran está. ciudad. Y después, Adán Buenos Aires. aunque no sea, porque ahí está también, pero digamos que las repercusiones de sentido llegan después. La gente hace lo que quiere con los nombres y después dice si es el intento de una especie de Leopoldo Bloom montevideano, que el muchacho es demasiado joven y no tiene esa pretensión, al menos ahora, quizás dentro de unos años. Pero bueno, resulta en última instancia que es un nombre que se fue cargando de sentido y que bueno, que tiene varias asociaciones, y eso me parece bien. Cada lector lo va recibiendo de acuerdo a su Leopoldo. Es como si todo el mundo tiene un Leopoldo en su pasado. Son las sociedades, digamos, de la postdictadura, que en realidad terminaron todas en una semi-negociación y con asuntos pendientes de la dictadura, sea estando en un lado o de otro, porque la gente se quedó, porque la gente viajó, o por la ausencia de justicia, o por los desaparecidos, o por los militares, o por las historias personales que no han tenido relevancia. Queda un estrato de asuntos sin resolver. Digo, ahora mismo se hacen evocaciones, se festeja o se celebra, mejor dicho, lo de Auschwitz, lo de los campos de concentración, la memoria activa. Quiere decir que cuando aparentemente se cierra un ciclo de la violencia, quedan remanentes que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con una situación de un Estado militar dado, pero como eso está para mí yo creo que está tan visto, tan trabajado, por los historiadores, por los periodistas, por los sociólogos, mismo por la gente que ha participado a nivel de testimonio, hay tanta cosa, me interesaba trabajar los pliegues, ¿no es cierto?, las otras violencias que se van desarrollando, y había tres tipos de violencia. Primero, una especie de violencia del cotidiano, donde, por ejemplo, toda aspiración a lo bello, a la poesía o a la música, sí, es más bien se puede hacer poesía después de Auschwitz. Ahí está, es de alguna manera también menospreciado por una cultura internacionalista, mediática y de la industria cultural, que ha arrasado con todos los elementos de las culturas populares. Después es cierto que hay lo que podríamos llamar, para facilitar las cosas, una especie de desencanto de la juventud que se transforma en una violencia que nosotros conocemos como el ejemplo más visto sería lo de la naranja mecánica, es decir, una especie de violencia de banda, una especie de violencia gratuita, una especie de violencia corporativa, que inclusive se ha visto en todas nuestras sociedades. Iba a decir,
Sí, podría Porque ser. también es un libro pop. Tiene algo de libro pop, pero está golpeado por eso. Y después hay otro elemento que obviamente no tiene el sentido de esa cosa industrial que puede haber en Ciudad Juárez en relación a la mujer, pero hay una especie hay un sustrato de violencia doméstica, de maltrato a la mujer y sobre todo de casos, digamos, todos tétricos y de aberraciones que se ven no solamente en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. Hay como una especie de caída en la miseria que ha llevado a la violencia, la cual obviamente la mujer es la que está en la primera línea de batalla para recibir esa violencia, ¿no es cierto? Así que ¿cómo nos arreglamos con esa violencia que apareció y a la vez diciendo que bueno, que estamos en la democracia, que va a haber una justicia, que las cosas se van acomodando, pero es un estado social con algo semi-apocalíptico a lo Mad Max. Leopoldo, como Juan Carlos Mondragón, Sí. quieren dar otra respuesta, me parece. Quieren Sí. también incorporarse a una época. Este libro tendría que haber un disco con el libro. Sí, hay una Costaba banda... muy caro poner un disco, ¿no? Ya no hay lugar para esos proyectos más creativos. Es muy difícil, por ejemplo, publicar ahora los almanaques que tenía Cortázar con libros de 2 pisos y todo eso, que era tan bonito y era tan excitante y tan removedor. Ahora ya no se hacen esas cosas. Pero la respuesta a esa claro. violencia es la cultura, de una cierta manera. Sí, mi personaje, el sueño de la ilusión de la revolución quedó atrás, los militares como enemigo desaparecieron de la primera línea, la posibilidad del exilio no la puede vivir porque no tiene plata suficiente, y como dicen los muchachos, es lo que hay. Y ahí genera una suerte de estrategia de supervivencia, porque cuando está rodeado de las fuerzas de Thanatos, hay unas fuerzas de Eros que puede pasar por lo pasional, que no le va muy bien con sus encuentros. Aparte con su gato con nombre. Ahí está. Griego también. Y tiene dos, Sí, sí. Y tiene dos estrategias, ¿no es cierto? Que la novia se escapa. Sí, la novia lo abandona, se le viene a Aix-en-Provence a estudiar pintura y bueno, y lo abandona. Y tiene dos maneras de sobrevivir con estrategias personales de supervivencia, ¿no? Una es ese paseo de irse con la mente a vivir en otros lados, ¿no es cierto? Obviamente pago tributo al capítulo 9 de Madame Bovary, en el que la muchacha de provincia jugaba con el mapa de París y decía, y ahora voy al tal comercio, y ahora compro esto, y ahora voy a tomar el café inglés, y ahora ceno en tal lado, cómo jugaba con el mapa y proyectaba la imaginación, ¿no? Y siempre soñamos con qué sería de nosotros si empezáramos de cero en otro lado. De alguna manera él dice Bruselas. Y después hay otra segunda instancia que a mí me dejó muy... es el síndrome Gustavo Mondragón. Ahí está. Que me dejó contento el libro Cosmos de Onfray, cuando decía cómo el hecho de tomar una copa puede transformarse en un proceso cultural, ¿no es cierto? Y entonces Leopoldo, en secreto, porque son cosas que no puedes compartir, porque la gente dice que lo haces mal, se toma unas botellitas de champagne, diciendo que bueno, que mientras tengas esa capacidad de tomarte una copa de vino y disfrutar de ese momento, no está todo perdido. Y esas son las dos maneras que tiene de sobrevivir. Viajar a Bruselas por Jacques Brel. Ahí está. Cuando vamos a un lugar hacemos una especie de paisaje mental. A mí me tocó vivir un par de épocas en Barcelona, y bueno, y Barcelona son las calles, pero también son el Pepe Carvalho, son las novelas de Mendoza, el Stack de Luis Lach, El laberinto de las aceitunas. El laberinto de las aceitunas. Tenés una serie de paisajes mentales, ¿no? Somos tangueros, es de alguna manera con Bruselas
lo que decía Charles Romuald Gardel. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos, siempre como ha nombrado mi retorno. Ahí está, siempre como tenemos en la mente varias ciudades y varias posibilidades. El porteño elige París y el uruguayo elige Bruselas. El uruguayo podía haber elegido París, pero estaba demasiado a vista y entonces tenía miedo, te lo confieso, en llegar en el lugar común. Y he leído tantas cosas de los compatriotas y de los latinos que llegan a París y ya sabemos lo que tenía que hacer, que me dije, bueno, ¿cómo haces la cosa diferente? Las planteas en otra ciudad, en una ciudad como Bruselas, que tiene su encanto, porque por ejemplo, si te gusta el jazz y te gusta Coltrane, Lush Life o Charlie Parker o el Gato Barbieri tocando Europa o lo que sea, el saxofón lo inventó un belga. Sí, como el monopatín. Como el monopatín también, que espero que lo hayas sacado esa información del libro. Sí, lo aprendí. Y después, para los que no creemos en la posmodernidad ni quemamos toda la biblioteca de Pueblos Unidos, El fantasma que recorre Europa, el manifiesto del Partido Comunista se escribió en Bruselas, lo que no está nada mal. Karl Marx. Y después Maurice Chevalier era belga, y después a los que nos gusta la música manouche, Django Reinhardt, ese guitarrista espléndido, gitano, que tenía, ahí está, que pongan en YouTube y busquen Nuage de Django y van a saber lo que es una especie de maravilla de la guitarra. También era belga de alguna manera, y después hasta el ícono de otro tipo de belleza, digamos, ¿no es cierto? Como Audrey Hepburn también, que era una muchacha belga. Y así fue sumando las cosas. Y bueno, me dije, caramba, digo, en los momentos difíciles, digo, si te quieres salvar, tiene que pasar por la música, tiene que pasar por la literatura, o tiene que pasar por algunas cosas de cine, ¿no es cierto? Un mecanismo de defensa, cómo salimos de esa depresión postdictatorial que todavía se sigue arrastrando en nuestros países. Basta llegar allá, hablar 2 horas con la gente y ya estás instalado en eso. Si entendimos bien, ¿sí? Leopoldo viaja sin moverse. Sí, se mueve, sí. Hablando con un gato que le contesta. Ahí está. La imagen del gato era buena, porque tiene una tradición. Quizás el deseo secreto de tener 7 vidas, ¿no? Pero, no 7, pero al menos 3. Es también un poco la imagen del escritor y su gato. No, es el escritor. No es Juan Carlos. No, eso no. Con todos esos libros, si yo me identificara con todos los personajes, estaría en un psiquiátrico, ¿no es cierto? Entonces digo, cada libro es un viaje, cada libro es una aventura. El amor a la música. Por eso, sí, pero me acompaña el tiempo de la escritura, y después lo abandono, hago una purga, una especie de sauna, un cambio de piel, y después a ver quién es el otro que viene a contarnos. Pero lo del gato tiene varias cosas. Primero, por los personajes de la infancia, ¿no es cierto? El gato Félix o Tony Jerry. Después por los gatos que siempre tienen el Le Chat de Gueluc, el belga, o si no Garfield, por ejemplo. Y el gato de Alicia también, ¿no es cierto? Es decir, todos los gatos tienen una especie de buena presencia. Y me decía, después de todo, un gato que hable no es tanto, ¿no es cierto? Yo veía a mis congéneres compatriotas, y aquí también, que ven Walking Dead, que ven los vampiros, que creen en el Señor de los Anillos, que creen en Harry Potter, digo, al lado de eso, un pobre gato que habla me parecía una especie de cosa mínima de imaginación. La gente está creyendo en cualquier cosa, ¿no es cierto?